Hola, ya estamos de regreso, perdón. Algo falló en la transmisión, pero aquí estamos de nuevo. Estaba hablando de que no hay salvación sin señorío, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, que la salvación viene por reconocer el señorío de Cristo. Entonces, no hay salvación sin señorío. Y este es el problema, y no puedo reconocer a Jesús como Salvador sin reconocerlo como Señor. Y este es un problema que tenemos en la iglesia cristiana, en las iglesias. Hay mucha gente que asiste regularmente a las iglesias, pero que todavía no ha reconocido el señorío de Cristo. Solo han reconocido que Jesús es su Salvador, pero no han reconocido que Jesús es el Señor. Y aquí hay un problema, porque la palabra de Dios claramente dice que si no reconozco el señorío, no seré salvo. Aquí tenemos el problema siguiente. El hecho de que yo entre a un teatro no me hace artista. El hecho de que entre a un garage no me hace carro. De la misma manera, el hecho de que entre a una iglesia no significa que soy cristiano. Para ser verdaderamente un creyente, debo comenzar por reconocer el señorío de Cristo. Van juntos. Jesús es uno solo. Es Salvador y es Señor. Sigamos adelante con entonces es importante que cada uno de nosotros examinemos nuestro corazón y veamos si verdaderamente hemos reconocido el señorío de Cristo. Y si usted hoy me está escuchando y tiene alguna duda respecto a si verdaderamente usted es salvo o no, yo le quiero pedir que en este mismo momento, vamos a tomar un momento para orar, que en este mismo momento usted reconozca ese señorío de Cristo y asuma la decisión de comenzar a obedecerle, crucificando o negando su carne. Y su carne es su yo, su voluntad propia, el hacer lo que se le da la gana. Padre bendito, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y en esta hora venimos delante de ti, reconociéndote como el Señor de nuestras vidas y asumiendo, Señor, contigo la responsabilidad de que cada día nos sujetaremos a ti, te obedeceremos y te seguiremos, Señor, como el que manda en nuestras vidas. Que tu palabra para nosotros será nuestra norma de vida, nuestra práctica consuetudinaria. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Si usted hizo esa oración de todo corazón, bienvenido al reino de Dios. Usted, dice la palabra, que cuando nosotros reconocemos el señorío de Cristo, nacemos de nuevo y vemos el reino de Dios. Mi exhortación es a que cada día crezcamos más y más, porque para entrar, para vivir en la plenitud del reino de Dios, dice la palabra que necesito nacer del agua, la palabra, y del Espíritu, la comunión con el Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Así que ánimo, vamos para adelante. La vida cristiana es un proceso maravilloso de negación de nosotros mismos, de crecer en Cristo, y en la medida en la que crecemos en Cristo, en esa misma medida vamos siendo cada día más bienaventurados, porque la palabra de Dios dice en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Así que yo le invito a caminar en ese camino, y cada día va a ser un camino de mucho mayor bienaventuranza, de mucha mayor dicha. Continuando con el señorío de Cristo, el señorío de Cristo no es solo sobre personas. Cuando la palabra de Dios dice en Hechos 2:36 que Jesús
que el Padre hizo a Jesús Señor, lo hizo Señor de todas las cosas. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y un rey tiene control absoluto de todas las cosas que forman parte de su reinado: la naturaleza, lo social, las personas, las relaciones, las actividades, etcétera. Jesús es Señor de todo. De hecho, es lo que dice Hebreos capítulo 1 y versículo 3, dice que todo fue creado por Él y todo por Él subsiste. Lo sostiene todo por la palabra de su poder. Y Él tiene todo bajo control. Y esto tiene para nosotros, mire, el tener, el saber que Dios tiene todo bajo control, no nos bendice a menos que entendamos algo: que el Señor tiene todo bajo control, incluidas todas las cosas de nuestra vida, aún el más mínimo detalle. Y para ejemplificar eso, la palabra nos enseña que aún los cabellos de nuestra cabeza, Él los tiene contados. Eso quiere decir que Dios, que Dios en Jesús tiene el control de todas nuestras vidas, aún de los detalles más insignificantes. Si Él tiene el control, si Él es el Dios Todopoderoso, si Él es amor y nos ama con el amor tan entrañable o tan intenso que dio su vida por cada uno de nosotros, ¿cómo Él va a permitir que las circunstancias nos dañen? ¿Cómo Él va a permitir que si algo nos afecta, ese afectarnos sea permanente? Si Él tiene todo bajo control y la palabra de Dios dice que todo obra para bien de los que amamos a Dios, podemos estar seguros, podemos estar tranquilos de que nuestra vida va bien. Cuando Él tiene el control, todo va bien. De hecho, la palabra nos lo enseña. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y eso se lo dice a Israel, su pueblo. Pero recuérdese que usted y yo somos sus hijos. Juan 1:2 se lo dice: a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces somos sus hijos. Si Él tenía buenos planes de bien y no de mal para darle un futuro y una esperanza a Israel, ¿con cuánto más razón no tiene buenos planes para usted y para mí? Y los planes de Dios se cumplen. Su consejo permanece para siempre. Su palabra es eterna y es verdad. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El que Él sea el Señor de todo es la garantía de que Él tiene el control de todas las cosas en nuestra vida. Y si Él tiene el control de todas las cosas en nuestra vida, aunque estemos pasando por aflicción, podemos estar seguros y confiados. ¿Por qué? Porque en primer lugar Él ha vencido al mundo. En segundo lugar, Él hace que todas las cosas obren para bien. Y en tercer lugar, la palabra de Dios nos enseña que vamos a ser probados, pero cuando esa prueba pase, vamos a ser perfeccionados, establecidos, afirmados. Vamos a salir mejor de esa prueba. Vamos a salir a un nivel superior. Porque la palabra de Dios también nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, no importa las circunstancias que estemos viviendo, podemos vivir confiadamente porque Jesús es el Todopoderoso y la palabra de Dios dice que si Dios nos dio en Jesús la salvación, nos dio a Jesús para que fuéramos salvos, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Así que tranquilos. Miren, esta circunstancia puede no ser cómoda. Esta circunstancia puede estarnos causando algún tipo de situación o de sentimiento negativo. Pero tranquilo, Dios está en control. Jesús está en control. Jesús está trabajando para que esta circunstancia obre para bien nuestro. Y de hecho lo está haciendo. Si usted comienza a analizar, hay un montón de situaciones en las cuales esto está obrando para bien nuestro. Primero, yo estoy absolutamente seguro que perdimos ya o descargamos ya un poco del estrés del corre-corre de cada día. Segundo,
estamos descansando más. Tercero, estamos compartiendo un poco más con la familia. Cuarto, estamos compartiendo un poco más con el Señor en su palabra, estamos compartiendo con Él a través de la oración, estamos compartiendo más con Él a través de estar viendo este tipo de transmisiones que nos hablan de la palabra, que nos enseñan. De hecho, el que usted esté viendo esta transmisión significa que usted quiere tener un mayor conocimiento del Señor para tener una mayor intimidad con Él. Y esto es una bendición de este tiempo. Aún en las cosas difíciles, aún en medio de estas dificultades, el Señor está obrando para bien nuestro. El Señor está bajo control. Él es el Señor. Y no solo el Señor de mi vida, Él es el Señor de todas las cosas y todas las cosas están bajo su control y nada se sale de su control. Y Él nos ha garantizado que todas las cosas van a obrar para bien. Así que puedo estar confiado porque estoy al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 90, el Salmo 91. Estoy habitando en Él. Estoy habitando a su cubierto, y si estoy habitando a su cubierto, estoy bajo su protección. Aún el Señor nunca dijo que no íbamos a pasar por problemas, por tribulaciones, por aflicciones, por momentos difíciles. Lo que el Señor dijo es que de esas cosas íbamos a salir mejor, que de esas cosas íbamos a salir fortalecidos, que de esas cosas íbamos a salir vencedores. Así que podemos estar absolutamente tranquilos en esta situación, porque Él la tiene bajo control. Él ya sabe de nuestra situación económica, de la salud, de todas las cosas que nos están rodeando, y Él ya tiene la provisión para cada uno de nosotros en la circunstancia particular, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Entremos un poquito más en el tema de hoy de Jesús, el Verbo de Dios. Hay un salmo. Primero que nada, quiero compartirles con ustedes esto. Que Jesús sea el Verbo de Dios nos lleva a una cuestión. La palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder creativo. Dios creó todo lo que creó por su palabra. Y Proverbios 18:21 dice que el Señor nos dio a nosotros el mismo poder de la palabra, porque dice que en nuestra boca está el poder de la vida y también el poder de la muerte. Esto nos habla de que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque nuestra boca, nuestras palabras tienen poder. Como somos hechos a imagen de Dios e hijos de Dios, nuestra palabra tiene poder. Al tener poder tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. En medio de nuestras circunstancias lo que necesitamos hablar es la palabra. Porque también dice en el mismo proverbio, y si usted me acompaña al proverbio 18:21, se lo quiero leer porque dice algo que dice que el que ama las palabras se va a llenar su vientre de ellas. Dice en Proverbios 18:21. Voy a leerle desde el 20. Dice, las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción, o sea, las buenas palabras. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Se da cuenta? Usted y yo vamos a cosechar las consecuencias de lo que hablamos. Entonces tengamos cuidado de lo que hablamos principalmente en estas circunstancias. Yo estoy viendo muchísima gente. Es cierto que es importante que la gente se guarde. Es importante que cada uno de nosotros esté siguiendo la cuarentena. Es importante que cada uno de nosotros esté siguiendo el toque de queda. Es importante que cada uno de nosotros salgamos lo menos posible. ¿Por qué? Porque no solo vamos a evitar contagio, porque eso va a posibilitar que aquella persona que de alguna manera manifieste los síntomas de la enfermedad, a la hora que le hagan el seguimiento va a ser muy fácil
saber con quiénes se comunicó y ponerlos en cuarentena para que para que se evite la transmisión. Entonces es importante que nos quedemos en casa. Pero mucha gente está hablando de que los demás se queden en casa con miedo, diciéndoles, si no se quedan en la casa, entonces lo que va a suceder es que esta epidemia se va a regar. Tengamos cuidado porque estamos profetizando negativamente. Digámosle a la gente que se quede en casa. Hagámosle entender la importancia de quedarse en casa porque eso va a disminuir los contagios y va a facilitar el seguimiento de aquellas personas con las que algún infectado pudo haber tenido contacto. Y eso va a limitar significativamente el número de las personas a las cuales el sistema de salud va a tener que atender y por lo tanto el sistema de salud no va a colapsar. Ese es el objetivo del distanciamiento social. Pero no le metamos miedo a la gente diciéndole que si no se guarda, entonces vamos a tener pronto una pandemia o vamos a tener una epidemia o que después no vayan a estar llorando por las consecuencias, porque eso es hablar mal. Y la palabra nos enseña que los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Tengamos cuidado de la forma como decimos las cosas. Igual, digamos, compartamos con la gente el Evangelio. Hablemosle del Evangelio, pero no con miedo, no con temor. Ya no estamos en el Antiguo Testamento para usar la ley como un machete. Ahora estamos bajo la gracia. Y la palabra de Dios dice en Romanos que es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. No es la condenación, no es la culpa, no es la acusación, no es el juicio, es la benignidad de Dios. Hay mucha gente que no ha entendido que profetizamos ya no al estilo del Antiguo Testamento, sino que el día de hoy somos profetas de la gracia, de la misericordia de Dios, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. No quiere decir que no va a haber ira, pero es grande en misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio, dice la palabra. Entonces tengamos cuidado con la forma como hablamos, porque la palabra tiene poder. Jesús es la palabra. Jesús creó, la palabra que creó todas las cosas. Y nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y tenemos la palabra en nuestro corazón y la palabra debe dar vida. La palabra debe dar luz, la palabra debe dar dirección, la palabra debe exhortar, la palabra debe animar, la palabra debe edificar. No somos profetas de la condenación, somos profetas de la misericordia de Dios. Así que hablemos positivamente, y más que positivamente, porque no se trata de una confesión positiva, hablemos la palabra, porque la palabra tiene poder. La palabra nos da, la palabra produce aquello que ha dicho, y lo dice en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho, Él lo hará. Él lo hará. Así que la palabra se va a hacer. Confesemos la palabra. En cada circunstancia confesemos la palabra. Amén. En este pasaje, también en el versículo 4, nos dice que Jesús es la luz. Y esto va en la misma línea de lo que Juan nos dice al principio. Jesús es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y en el Salmo 119, versículo número 105, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios me guía. Tengo en Jesús un guía. Y Él guía mi camino. Y si Él guía mi camino siempre va a ir en aumento. Mi camino siempre va a ser un camino de bendición. Fíjese lo que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 23. Dice en el versículo 2 que Él nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque su vara y su callado me infundirán aliento, y Él me guiará hacia la casa del Padre. O sea, la palabra dirige mis pasos. Jesús dirige mis pasos, pero necesito estar sometido a Él, sometido a Jesús. Jesús es la luz, Jesús es el verbo, Jesús lo es todo. En ese Salmo 119
Probablemente ya no nos da tiempo, ya nos pasamos casi de la hora, pero vamos a hablar mañana del Salmo 119 porque el Salmo 119 refleja a Jesús. Y vamos a hablar de todos los beneficios de la palabra. Jesús es el verbo de Dios y como verbo de Dios todos los beneficios de la palabra los tiene Jesús para con nosotros. De hecho, seguir a Jesús es seguir la palabra. Seguir a Jesús es ser libre. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y mire la equivalencia que el Salmo 119 hace. Hay una equivalencia del Salmo 119.1 con el Salmo 101.3. Y déjeme leérsela. El Salmo 119, versículos del 1 al 3 dice: felices o bienaventurados o dichosos son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor, la palabra. Felices son los que obedecen sus leyes, la palabra, y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Y si vemos el Salmo 1, en el versículo 1 al 3, dice lo mismo, tal vez con alguna variación de palabras, pero es lo mismo. Dice: ¡qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, en el Señor, la palabra, el verbo, meditando en ella de día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Se da cuenta? Seguir a Jesús solo puede traer bendición a nuestras vidas. Seguir a Jesús solo puede traer dicha a nuestras vidas. Solo puede traer bendición a nuestras vidas. Cada uno de nosotros necesitamos convertirnos en verdaderos seguidores de Jesús. No seguidores de un rito eclesiástico. No seguidores de una costumbre eclesiástica. Verdaderamente seguidores de Jesús todos los días, en todo momento, a todas horas. Tener en Él nuestra delicia. Meditar en Él de día y de noche, para apartarnos del mal y para que todas nuestras cosas sean prosperadas y sean bendecidas. Necesitamos seguir a Jesús. Solo hay un camino, Jesús. No hay otro camino. Si usted todavía no está comprometido con seguir ese camino, mi invitación es a comprometerse. Mire, yo como usted he tenido altas y he tenido bajas. Y de una cosa puedo darle testimonio después de casi 40 años de seguir al Señor. Y de las cosas que le puedo dar testimonio es cada vez que he caminado alineado con el Señor, mi vida ha sido una vida llena de bendiciones, una vida llena de gozo, una vida llena de bienestar. Una vida en victoria. Y cada vez que me he apartado del Señor de alguna manera, sutilmente o directamente, cada vez que ha pasado por eso, no quiero volver ahí. Porque no he tenido gozo, no he tenido paz, no he tenido bendición, no he tenido victoria. Como hay un dicho que decíamos antes, que no es malo, me ha llevado la tiznada, en otras palabras. Me llevó candanga. Cada vez que me aparté del Señor. Necesitamos seguir al Señor. En el Señor hay vida abundante, hay plenitud de vida. Pero necesitamos estar sujetos a Él, ser sus discípulos. Reconocer que no solo es mi Salvador, es mi Señor. Ambas cosas van de la mano. Él es el verbo de Dios. Y el verbo de Dios es el poder creativo de Dios, es el poder creador de Dios, es el poder que da vida, es el poder que trae luz. Y mire,
Jesús es el poder que da vida, es el poder que dio vida a todas las cosas. Jesús da vida a todas las áreas de nuestra vida, no solo a nuestra vida espiritual. Jesús da vida, Jesús puede resucitar todas las cosas que se perdieron en nuestra vida, los sueños, las emociones, los sentimientos, la santidad, la pureza, el deseo de servir. Todo aquello que por alguna circunstancia murió en nuestra vida, Jesús es el dador de vida. Jesús lo va a resucitar. Pero necesito caminar de la mano con Él. Necesito reconocerlo como mi Salvador, pero también mi Señor. Él es el dador de vida. Él es la luz que da vida. Así que vamos a orar. En este momento les recuerdo que esta enseñanza comienza todos los días a las 6 de la tarde, de aquí hasta el domingo 12 de abril, dentro de 8 días. Así que lo invito para que todos los días a las 6 de la tarde nos sintonicemos, para que podamos escudriñar juntos lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Jesús, para que podamos conocerle más íntimamente, y al conocerle más íntimamente vivamos en mayor intimidad con Él, y viviendo en mayor intimidad con Él seamos mucho más dichosos, felices, bendecidos, viviendo en la plenitud de vida que Él tiene para con nosotros. Oremos. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por el privilegio que me has dado de poder compartir esta enseñanza con mis hermanos. Orando, Señor, para que esta enseñanza sea de bendición para sus vidas, que sus vidas sean transformadas, no por mi palabra, sino por tu palabra. Que el Espíritu Santo, Señor, solo use mi boca como pluma de escribiente para escribir en el corazón de cada uno de mis hermanos, y que tu Espíritu Santo tome esta palabra y a través de ella produzca fruto, y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Señor, te doy gracias por el privilegio de poder compartir con mis hermanos en este tiempo. Gracias por el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder compartir, Señor, la revelación que tú has traído a mi vida de tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso, por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que estamos en sintonía en esta hora. Y, Señor, yo te pido que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberando al que está cautivo, sacando de la cárcel al que está preso, fortaleciendo al debilitado, levantando al caído, Señor. Transformando, Señor, toda situación de angustia, ansiedad, tristeza, frustración en gozo. Proveyendo, Señor, cada una de las necesidades. Pero por sobre todo, Señor, dándonos a cada uno de nosotros más hambre y sed de ti. Reconociendo, Señor, que conocerte a ti es tener cada día más de la vida eterna. Así que, Señor, bendice la vida de mis hermanos, y de cierto serán benditos. Somos benditos, Señor, porque te tenemos a ti como Padre, y tú eres un Padre de bendición, un Padre amoroso, Señor, que se deleita en bendecir a tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, abre los ojos de nuestro entendimiento a través de estas enseñanzas que vamos a tener el resto de la semana, Señor, para que podamos crecer a la estatura del varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, que cada cosa que hemos aprendido el día de hoy, seamos rápidos para ponerla en práctica, Señor. Que nuestro hablar comience a cambiar a partir de este momento, y que hablemos lo que dice tu palabra en medio de las circunstancias. Que confiemos en ti, Señor, en medio de las circunstancias, sabiendo que tú has vencido al mundo, y que porque tú eres el vencedor, nosotros somos más que vencedores, porque somos participantes de tu victoria. Señor, que podamos vivir confiadamente sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, y que todas las circunstancias de nuestra vida tú las haces obrar para bien, para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que sea perfecta. Gracias, Papito. Te amamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, porque tú no nos dejas ni nos abandonas, Señor. Tú siempre estás con nosotros, eres el siempre presente en nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, tener un corazón que esté conectado a tu corazón todos los días, todos los instantes, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos, Señor, y desde ya
Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Los espero mañana a las 6 de la tarde para seguir compartiendo esta enseñanza que comenzamos el día de hoy para conocer más íntimamente a Jesús. Que el Señor les guarde, que tengan una linda noche y nos vemos mañana. Bendiciones, un abrazo para todos.